Listo, ahí empieza. Alright. Ok, entonces el tema principal, como ya lo estuvimos viendo, es presente simple, ¿no? Que vuelvo a repetir, se utiliza para describir actividades diarias o frecuentes. De hecho, ya les dejé una actividad en la plataforma el día de ayer sobre este tipo de actividades, en especial el vocabulario, ¿sale? Este vocabulario que es muy importante, que nos aprendamos, que empecemos a familiarizarnos con él, ¿vale? Alright. Pero vamos a la parte, esto es vocabulario, pero vamos a la parte de la gramática, que a veces no es tan interesante o tan atractiva, right? Es un poco aburrida a veces. Bueno, esto es a lo que quería llegar, aquí. Entonces, tenemos que el presente simple se forma a partir de un sujeto, un verbo y un complemento, ¿sale? El sujeto que va a ser siempre una persona, ¿sale? Y puede ser el nombre o pronombre. El nombre sería Pedro, Juan, María, Carla. El pronombre siempre va a ser el que lo sustituye. They, we, you, he, she, etc. ¿Sale? Luego tenemos el verbo, ¿sale? Que puede ser el vocabulario que ya estuvimos estudiando, ¿sale? Y el complemento. Ahora, en el complemento puede ser un adjetivo, una expresión de tiempo, que también la vimos ayer, pero siento que la vimos muy rápida, por lo cual hoy la vamos a volver a repasar. Puede ser entonces una expresión de tiempo, puede ser otro objeto directo, objeto indirecto, etcétera, right? Entonces, bueno, esta es la forma afirmativa, vean aquí abajo dice forma afirmativa de el presente simple. Por ejemplo, they go to school, ellos van a la escuela. We wake up at 7 a.m., nosotros nos levantamos a las 7 de la mañana. You make your bed, tú haces la cama, ¿sale? Hasta aquí, ¿qué nos describen estas tres oraciones? Son actividades que las personas hacen periódicamente o frecuentemente o diario, right? He cleans the house, él limpia la casa. Susan watches TV, Susan ve la televisión. Tom goes to school, ¿sale? Y les decía ayer, el día de ayer, que cuando hablamos de tercera persona, que es él y ella, en este caso he, Susan, Tom, el verbo cambia. Y bueno, nosotros ya vimos esas reglas de tercera persona, ¿sale? Pregunta, ¿es necesario que vuelva a hacer un repaso sobre estas reglas o ya quedaron claras? ¿Ya quedaron claras? Entonces ya puedo continuar. Ok, perfecto. Entonces ya nada más, si tuvieran alguna duda, bueno, pues ahí están los videos de las otras clases. Ok, let's move down. Entonces, bueno, aquí están las reglas, me voy rapidito. Lo que vimos ahorita fue la forma afirmativa antes de los adverbios de frecuencia, ¿sale? Entonces, para la forma negativa, ya me fui muy lejos. A ver, ¿dónde ya me... Acá está. Esto es lo que ayer siento que expliqué muy rápido. Miren, para la forma negativa, igual la estructura se sigue formando de un sujeto, un verbo y un complemento, ¿sale? Lo que vamos a aumentar en esta ocasión va a ser el auxiliar. Y ya les decía yo que a diferencia de el español, en inglés hay auxiliares y en español no las hay. Ahora, ¿qué función tienen los auxiliares? En el inglés te indican el tiempo, ¿sale? Si se está hablando en presente, en pasado o en futuro. Eso no lo tenemos en nuestro idioma y por eso es un poco enredado este tema, ¿sale? Entonces, aquí lo voy a marcar. El auxiliar en presente, ¿sale? A ver, lo voy a marcar con un color para que quede más explícito. El auxiliar es do, ¿sale? En presente, ¿sale?
Este do lo vamos a ocupar para las personas I, you, we, and they, right? Y también tenemos el auxiliar does, ¿sale? Que este lo vamos a utilizar para las terceras personas. He, she, and it, ¿sale? Entonces, bueno, estos son los auxiliares. Vuelvo a repetir, no tienen significado, son indicadores de que estamos hablando en tiempo presente. ¿Sale? Mucho ojo con la pronunciación. Do and does. ¿Sale? Porque luego aquí abajo me dicen does. No, no es does. Es does. Como si estuvieran diciendo el número 2, pero más largo. Sale el número 2 en español, pero más largo. Does. ¿Sale? Do, does. Ok. La forma negativa de estos auxiliares es do not. ¿Sale? Como aquí, do not. Y su contracción es don't. ¿Sale? Igual, abajo, la forma negativa de does es does not. Y su contracción es doesn't. No importa cuál de las dos utilicen, es correcta. Pueden decir do not o don't, y does not o doesn't. Y estos son los que vamos a utilizar para hacer la forma negativa. Entonces yo digo, they do not go to school. Ellos no van a la escuela. ¿Sale? We do not wake up at 7 a.m. Nosotros no nos despertamos a las 7 de la mañana. ¿Sale? You don't make the bed. Tú no haces la cama, es decir, no la tiendes. Vean cómo en las primeras dos ocupé la negación completa, do not. ¿Sale? Pero en la tercera ocupé la contracción, don't. ¿Qué es lo que más se utiliza? La contracción. ¿Sale? Siguiente ejemplo. He does not clean the house. Él no limpia la casa. Vean, aquí utilizo does porque él, he, es tercera persona. ¿Sale? Susan doesn't watch TV. Susan no ve la televisión. ¿Sale? Tom doesn't go to school. Okay? The students don't arrive on time. Ahora, mucho ojo que esto fue precisamente lo que se me olvidó mencionarles ayer y dije, no, se los tengo que repetir porque es muy, muy importante. Ojo, cuando ya aparece esta negación, al verbo ya no lo modifico. Recuerden que si estábamos hablando de tercera persona, aquí yo diría, he cleans con una S, ¿sale? O aquí diría, Susan watches con ES. Pero, regla, siempre que aparezca el auxiliar, las reglas ya no se aplican. El verbo pasa normal, por decirlo así, ¿sale? Ya no pasa modificado. Y esto era muy importante que se los volviera a repetir porque por experiencia, en varios años que llevo enseñando inglés, este es el error más común que cometen los alumnos, ¿sale? Ellos dicen, he doesn't cleans, y le pone la S, cuando en realidad pues ya no lo lleva. ¿Por qué? Porque ya tengo el auxiliar. Entonces, cuando aparezca el auxiliar, la S no se aplica. Vean, por ejemplo, en la forma, aquí me regreso tantito, en la forma afirmativa, sí, he cleans the house, Susan watches TV, Tom goes to school. Sale, aquí sí se aplican las reglas. Pero para la forma negativa, como, repito, como ya aparece el auxiliar, pues entonces las reglas ya no se aplican. They do not go to school. We do not wake up at 7 a.m. You don't make the bed. He does not clean the house. Susan doesn't watch TV. Tom doesn't go to school. The students don't arrive on time. All right? So that's it. Okay, now to see the interrogative form, para hacer la forma interrogativa. Para que sea pregunta, yo tengo que poner el auxiliar al principio. ¿Sale? Observen, y es una pregunta. Do I go to school? Y estoy preguntando, ¿yo voy a la escuela?
Do I go to school? Y hay alumnos que me dicen, a ver, teacher, ¿qué quiere decir do? Le digo, no tiene significado. Te indica que la pregunta está en presente. Si la pregunta estuviera en pasado, entonces aquí el auxiliar cambia. El auxiliar para el pasado es did, que lo vamos a ver más adelante en el curso, ¿sale? O quizá en el siguiente nivel, ¿sale? Y si fuera futuro, aquí cambiaría will. Entonces, quiero que quede claro esa parte. Para eso funcionan los auxiliares, para indicarte el tiempo. Entonces, ustedes siempre que vean que una pregunta inicia con do, van a decir, ah, esa pregunta está en presente. Do I go to school? Yo voy a la escuela. Yes, I do. No, I don't. Y contesto por la persona que me están preguntando, por ejemplo, en este caso, I, ¿sale? Y con el auxiliar, con el mismo auxiliar que están preguntando. Entonces yo digo, yes, I do. No, I don't. ¿Ok? Do we wake up at 7 a.m.? Nosotros nos levantamos a las 7 de la mañana. Yes, we do. No, we don't. ¿Sale? Por la persona que te preguntan, por esa contestas y con el auxiliar que te están preguntando. Vean otro ejemplo. Do you make the bed? ¿Tú haces la cama? Obviamente alguien te está preguntando a ti, ¿tú haces la cama? Y yo le contesto, yes, I do. Sí, yo lo hago. O no, I don't. Yo no. ¿Yo no qué? Yo no lo hago. ¿Ok? Ejemplos con tercera persona. Entonces, aquí en lugar de poner do, pongo does. ¿Sale? Does he clean the house? Does he clean the house? Él limpia la casa. Y alguien me puede decir por qué aquí al verbo no le pongo la S de cleans cuando estoy hablando de una tercera persona. ¿Por qué no lo puse? A ver si quedó claro lo que expliqué. ¿Por qué no lleva la S? Muy bien, perfecto. Porque aparece el auxiliar. Entonces, siempre que aparezca el auxiliar, no se va a aplicar la regla. O en pocas palabras, la única forma en la que yo voy a aplicar las reglas es en la forma afirmativa. ¿Sale? Does he clean the house? ¿Él limpia la casa? Yes, he does. No, he doesn't. ¿Sale? Vean cómo aquí estoy contestando. Me preguntan por él, contesto por él y con el auxiliar con el que me están preguntando. Does he clean the house? Yes, he does. No, he doesn't. Does Susan watch TV? Susan ve la televisión. Yes, she does. No, she doesn't. Does Tom go to school? Yes, he does. No, he doesn't. Do the students arrive on time? Los estudiantes llegan a tiempo. Yes, they do. No, they don't. All right? So we have the interrogative form. Ya tenemos las tres formas. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver si quedó claro. Vamos a ver unos ejemplos antes de pasar a repasar nuevamente los adverbios de frecuencia. ¿Sale? Y de ahí ver las WH questions. Right. Entonces, bueno, recuerden, en una oración siempre vamos a buscar sujeto, verbo y complemento. A veces el complemento se puede omitir. Por ejemplo, yo puedo decir, a ver, en la forma afirmativa. Déjenme salir de aquí e ir a la forma afirmativa. Sale. Aquí está. Vale. Ya, por ejemplo, en esta forma afirmativa dice, we wake up at 7 a.m. Aquí, en esta. We wake up at 7 a.m. Nosotros nos levantamos a las 7 de la mañana. Tenemos sujeto, verbo y complemento. ¿Qué pasa si el complemento desaparece? Esto desaparece. Entonces nada más dice, we wake up. Nosotros nos levantamos. ¿Es una oración? Claro que sí es una oración. ¿Sale? Aunque la oración está compuesta de sujeto, verbo y complemento, el complemento a veces se puede omitir. Lo que jamás voy a poder quitar va a ser un sujeto ni un verbo. ¿Sale? ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a la práctica. Entonces dice, algunos ejemplos. Vamos a irlos contestando. Right.
Entonces dice Peter TV, Peter Televisión. ¿Qué le falta? Tenemos el sujeto y el complemento. ¿Qué nos falta? Ah, ¿qué verbo? Oh, falta un verbo. ¿Qué verbo le pondrían ustedes? Peter TV. Ok. Watch. Exactamente. Watches, porque es tercera persona. Muy bien. Peter watches TV. ¿Sale? Peter ve la televisión. ¿Sale? ¿Se acuerdan de esta regla que decía que si el verbo termina en CH, SH, o S, vamos a aumentar ES? Peter watches TV. Right. Muy bien. Siguiente ejemplo. Siguiente ejemplo. Nos dice que es una pregunta. ¿Qué tiene que ir al principio de una pregunta? El auxiliar. ¿Qué auxiliar? Ok, muy bien. ¿Qué auxiliar pongo? Does. ¿Por qué does? Porque es tercera persona, ¿verdad? Efectivamente. Does Melissa, y otra vez tiene el verbo. ¿Qué verbo falta ahí? Watch. ¿Ya no le pongo watches? ¿Por qué? Exactamente, tengo el auxiliar acá. Entonces, esto es bien, bien importante que no se les olvide, ¿sale? Porque, les digo, en varios años de enseñar inglés, ese es el mayor problema que tienen los alumnos. Ok, luego tenemos, we eat vegetables. Nosotros comemos vegetales. Ah, pues ya está mi oración, ¿no? Ah, pero ahí dice que me falta algo. ¿Qué falta acá? We eat vegetables. Dice, nosotros comemos vegetales. ¿Qué le faltaría? Ajá, ¿y cómo lo pongo? Tú, pero no es pregunta, porque no hay signo de interrogación. Entonces, ¿cómo iría? Negativo. ¿Y cuál pondría? Doesn't es para tercera persona. Exactamente. Muy bien, muy bien. ¿Sale? Estoy haciendo este tipo de ejercicios para que ustedes lo puedan analizar. We don't eat vegetables. ¿Por qué pusimos eso? Bueno, ahí había una rayita y nos decía que algo faltaba. ¿No? We don't eat vegetables. Nosotros no comemos vegetales. Este tipo de ejercicios regularmente vienen en los exámenes, no sé, de ubicación, de admisión, etcétera, donde te quitan una parte de la oración y tú debes ya de saber identificar qué es lo que falta, right? We don't eat vegetables. Nosotros no comemos vegetales. ¿Sale? Ok, aquí tengo otra. You dinner. Dice tú cenar. O tú cenas. ¿Vale? Parece que falta algo. ¿Qué falta? Ahí ya hay una oración. You dinner. ¿Sí, Verónica? Nope. Bueno, sí, fíjate, sí puede ser, ¿eh? Puede ser que sea have. You have dinner. Sí, muy bien, muy bien. Tú cenas. Muy bien, excelente. You have dinner. Ok. Sí, también puede ser eat. Sale tú cenas. You have dinner o you eat dinner. O, ojo, también podría ser you don't dinner. Entonces, si yo digo you have dinner, significa tú cenas. ¿No? Literal es tú tienes la cena, pero se refiere a que tú cenas. You eat dinner, tú comes la cena, que igual se refiere a cenar. Como digo cenar? You have dinner and you eat dinner. Pero también podría ser una oración en forma negativa y decir you don't dinner. Así como tú no cenas. Right? Mucho ojo con eso. Ok, siguiente ejemplo. Sheila in a plane to London. Sheila en un avión a Londres. ¿Qué verbo le falta? Ok, el verbo volar, ¿verdad? Que sería fly. Ah, pero ¿qué creen? Es tercera persona. Entonces quitamos Y, latina, y aumentamos ES, que es una de las reglas para tercera persona. ¿Sale?
Sheila flies in a plane to London. Ok, siguiente. The children video games. Los niños videojuegos. Ah, ¿qué verbo? Falta un verbo. ¿Qué verbo es? Ok, play, video games. ¿Sale? No le pongo la S porque los niños no es tercera persona. Entonces aquí queda the children play video games. Alright, people, very good. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Aquí tenemos otros ejemplos. Kate drink water in the morning. Kate bebe agua en la mañana, pero nos pone que falta algo. Entonces, ¿qué es lo que falta? Yes. Das en la negación, ¿verdad? Ok. Doesn't. Kate doesn't drink water in the morning. Kate no bebe agua en la mañana. ¿Sale? Muy bien. Y bueno, viene otra, es una pregunta que dice, you have breakfast at 7 a.m. Tú desayunas a las 7 de la mañana, pero no la puedo considerar una pregunta porque le falta un auxiliar. ¿Qué auxiliar es? Exactly. Do you have breakfast at 7 a.m.? ¿Desayunas a las 7 de la mañana? ¿Sale? Hay quien diría que esto es una pregunta. Claro que no es una pregunta, aunque se entiende. You have breakfast at 7 a.m.? ¿Sale? Y por más que le hagas la voz cantadita, como lo hacemos en México, de que desayunas a las 7 de la mañana, no es pregunta. En inglés puedes decir, you breakfast at 7 a.m. y ellos te van a entender que les estás dando una afirmación. ¿Por qué? Porque no estás poniendo el auxiliar. ¿Sale? Do you have breakfast at 7 a.m.? Ah, entonces ahora sí ya entienden que estás haciendo una pregunta y te van a contestar. Si tú solamente dices, you have breakfast at 7 a.m., no te van a contestar, porque están pensando que les estás diciendo una afirmación. Sin embargo, si ellos escuchan el auxiliar, do you have breakfast at 7 a.m., van a decir, ah, ahora sí me está preguntando, y te contestan. Sale, I eat vegetables. Dice, yo como vegetales, pero falta algo. ¿Qué falta? Don't. Yes. Don't. I don't eat vegetables. Very good. Siguiente es una pregunta. ¿Qué es lo que falta? You have a brother, dice. Tú tienes un hermano. Pero no es pregunta hasta que no anoto el auxiliar. Exacto. El auxiliar do. Right? Ok. Igual abajo es un ejemplo parecido. She go to sleep at 10 a.m. Ella va a dormir a las 7 de la noche. Pero falta el auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar para ella? Does. Right. Does she go to sleep at 7 p.m.? Ella va a dormir a las 10 de la noche. Alright. Luego Tom. To school from Monday to Friday. Tom a la escuela de lunes a viernes. Falta un verbo. ¿Qué verbo es? Go. ¿Cómo se escribe para tercera persona? Yes. Goes. Así se pronuncia goes. Tom goes to school from Monday to Friday. Right. Okay, next. We go to school on Friday. Nosotros vamos a la escuela el viernes, pero nos dice que nos falta algo. ¿Qué falta? Exactamente. Ah, pero más bien sería en forma negativa, porque nos pregunta. Entonces sería, we don't go to school on Friday. Alright. Bueno, pues así es como funciona esto. Kate doesn't drink water in the morning. Do you have breakfast at 7 a.m.? I don't eat vegetables.
Okay. Do you have a brother? Does she go to sleep at 10 p.m.? Tom goes to school from Monday to Friday. We don't go to school on Fridays. Salena, vamos a la escuela los días viernes. Perfecto. Bueno, ahora sí, ya que analizamos esto, vamos con los adverbios de frecuencia, que ya los habíamos revisado ayer, pero me di cuenta que esto de mencionarles que cuando está el auxiliar no se aplica la regla, causaba un poco de confusión, ¿sale? Entonces, bueno, les expliqué más o menos cómo funcionaban los adverbios de frecuencia, perdón, primero las expresiones de tiempo, ¿sale? Expresiones de tiempo. ¿Qué función tienen las expresiones de tiempo? Las expresiones de tiempo nos indican en qué momento específicamente del presente se realizaron las acciones. Y ayer les decía yo que teníamos, por ejemplo, in the morning, que es en la mañana, in the afternoon, en la tarde, in the evening. Por ejemplo, I do exercise in the morning. Yo hago ejercicio en la tarde, ¿sale? I cook in the afternoon. Yo cocino en la tarde, ¿sale? Bueno, otra expresión de tiempo para presente sería at night, que quiere decir en la noche, ¿sale? Y les decía que también puede ser la preposición on. Por ejemplo, on Monday, que sería el lunes, o on Tuesday, el martes. Por ejemplo, yo puedo decir, on Monday I study English, ¿sale? El lunes yo estudio inglés, ¿sale? Entonces, para los días de la semana ocupo on. Para los meses del año también ocupo on. Por ejemplo, on April is my birthday, ¿sale? En abril es mi cumpleaños, es presente, ¿sale? On Christmas también lo utilizamos para la preposición on para hablar sobre los días festivos. Por ejemplo, on Christmas I visit my family in Mexico, ¿sale? Bien, y teníamos la preposición at, que se refiere al tiempo, quiere decir a las. Por ejemplo, at 7 a.m., a las 7 de la mañana, at 4 p.m., a las 4 de la tarde, ¿sale? Y hay dos expresiones que es at midnight, que quiere decir a medianoche, para no decir a las 12 a.m., o at midday, que quiere decir a mediodía, a las 12 p.m. ¿Alright? Ok, muy bien. Y les decía yo que estas expresiones de tiempo pueden ir al principio o al final de la oración, indistintamente. I wake up at 7 a.m. in the morning. ¿Vale? Vean como la expresión de tiempo que me indica en qué momento se está haciendo la acción, que es in the morning, va al final de la oración. They go to school in the afternoon. Ellos van a la escuela en la tarde. ¿Sale? La oración de presente simple es esta. ¿Esto qué es? Es una expresión de tiempo para complementar esta oración. Vean, van al final las dos, pero también pueden ir al principio como on weekends, children don't go to school. Los fines de semana, los niños no van a la escuela. Que también puede quedar children don't go to school on weekends. Y tiene la misma función. Entonces, tú puedes anotar la expresión de tiempo al inicio, on weekends children don't go to school, o la puedes anotar al final, children don't go to school on weekends, ¿sale? Y va a tener la misma función, alright, muy bien. Entonces vean cómo estas dos, on Christmas we visit our family in Canada, en la Navidad nosotros visitamos a nuestra familia en Canadá. ¿Cómo esta expresión de tiempo va al principio de la oración? I always do exercise at midday. Yo siempre hago ejercicio a mediodía. ¿Vale? Muy bien. Entonces, esas eran expresiones de tiempo. Ahora, adverbios de frecuencia, que también lo revisamos ayer, pero siento que nos fuimos muy rápido. Más las interrupciones que tuvimos de la conectividad, right? So, what are frequency adverbs used for? ¿Para qué son utilizadas? They are used to describe how frequent people do activities. Se utilizan para describir con qué frecuencia las personas hacen las actividades.
No a qué hora, ¿sale? Ni en qué momento del día, sino con qué frecuencia, right? Ok, let's move. Entonces tenemos lo siguiente, ¿vale? Estos son los adverbios de frecuencia. Hay algunas miren, hay otras variaciones de adverbios de frecuencia. Hay quienes ponen otras, pero regularmente son las más utilizadas, ¿sale? Always, que quiere decir siempre. Almost always, casi siempre. Usually, usualmente. Often, regularmente. Often, regularmente. Sometimes, algunas veces. Seldom, regularmente. ¿Ok? Rarely, rara vez. Hardly never, casi nunca o difícilmente. ¿Sale? Difícilmente. Y never, nunca. Entonces, si esto lo ponemos por porcentajes, tenemos que always es 100%, ¿sale? Y de ahí va bajando en porcentaje hasta sometimes, que es 50%, algo que a veces sí o a veces no hacemos. Y never, algo que definitivamente nunca hacemos. Y bueno, veíamos los ejemplos, ¿vale? Algo muy importante, decíamos que estos adverbios de frecuencia siempre van ubicados después del sujeto, siempre, siempre. O antes del verbo, o en medio de los dos. I always wake up at 7 a.m. Yo siempre me levanto a las 7 de la mañana. Marty sometimes goes to the gym. ¿Sale? Y aunque le estemos agregando el adverbio de frecuencia, la aplicación de la regla de tercera persona sigue ocurriendo. Goes. Mark goes to the gym. Mark sometimes goes to the gym. Betty rarely eats vegetables. We never wash the dishes. Nosotros nunca lavamos los trastes. You hardly ever cook dinner. Tú casi nunca preparas la cena. Alright? Bueno, esa era la función de los adverbios de frecuencia. Ahora, la pregunta más común es how often do you? Y aquí es donde ayer me di cuenta que faltaba explicar esto del auxiliar. How often do you? ¿Por qué le pongo el do? Porque, bueno, es you y estás haciendo una pregunta. How often do you? ¿Con qué frecuencia tú? How often do you go to the beach? How often do you go to the beach? ¿Con qué frecuencia tú vas a la playa? Entonces yo contesto. I sometimes go to the beach. Tengo que contestar con un adverbio de frecuencia, sometimes, porque me están preguntando how often, ¿con qué frecuencia? ¿Vale? I sometimes go to the beach. How often do we watch TV? ¿Con qué frecuencia? Do, vean, aquí sigue apareciendo el auxiliar de pregunta. Do we watch TV? ¿Sale? Solamente estamos aumentando el how often. ¿Con qué frecuencia? How often do we watch TV? ¿Con qué frecuencia nosotros vemos televisión? We always watch TV at night. Siempre vemos televisión por la noche. How often does? ¿Por qué pongo el does? Porque es tercera persona, Tom. How often does Tom listen to music? ¿Con qué frecuencia Tom escucha música? He usually listens, y vean, aquí se aplicó la regla de la tercera persona, listens. ¿Por qué? Porque no hay auxiliar. No hay auxiliar que se lo impida. Entonces, en este caso, sí aplico la S de la tercera persona. He usually listens to music, right? Ok, ahí está la pregunta. He usually listens to music. How often does, otra vez el does, porque estoy preguntando por una tercera persona. How often, ¿con qué frecuencia does Kate take a shower? ¿Con qué frecuencia Kate se baña o toma un baño? ¿Ok? Y la respuesta sería, she almost always takes a shower. She almost always takes a shower. Y nuevamente vean cómo en el verbo vuelve a aparecer la S que indica que estamos hablando de una tercera persona. ¿Sale?
She almost always takes a shower. Y por supuesto, estoy utilizando como respuesta el adverbio de frecuencia. She almost always. Ella casi siempre takes a shower. ¿Sale? Algunas veces pues le da flojera y no se baña. Alright, people. Hasta ahí todo bien. Hasta ahí creo que sentí que me fui muy rápido el día de ayer para explicarles todo esto. Alright. Ok. Entonces vamos a ver, ahora sí, las WH question. ¿Por qué se llaman WH question? Porque todas están conformadas precisamente por una W y una H. Y tengo las siguientes. What, where, when, why, who. Vean cómo todas tienen una WH, por eso se llaman WH questions, right? Ok. What quiere decir qué. Where quiere decir dónde. When quiere decir cuándo. Why, por qué. Y who, quién o a quién. ¿Sale? De tal manera que yo tengo lo siguiente. What do you do on the weekends? ¿Qué haces el fin de semana? Y siempre va a ir al principio, incluso antes del do. ¿Sale? Miren, si yo quito este what, yo tengo una pregunta y dice, do you do on the weekends? ¿Tú haces los fines de semana? ¿Sale? Pero si yo pongo what, ¿qué haces tú? What do you do on weekends? What do you do on weekends? Respuesta, I always play soccer. Yo siempre juego soccer. ¿Sale? What? Where dijimos que quería decir dónde. Y aquí está la pregunta. Where do you go on vacations? ¿Dónde vas de vacaciones? Where do you go on vacation? I sometimes, vean, aquí estoy utilizando las expresiones de tiempo. I sometimes go to the beach. Yo algunas veces voy a la playa. ¿Sale? Algunas veces, no siempre. Alright. When quiere decir cuándo. When, permítanme, déjenme poner mi puntero, ya está. When does Peter arrive home? ¿Cuándo llegó Peter a casa? When does Peter arrive home? He arrives home at 3 p.m. Vean cómo la S aquí ya se pone. ¿Por qué? Porque no hay auxiliar. ¿Sale? En la respuesta. He arrives home at 3 p.m. Alright. Why does? ¿Por qué does? Porque esta es la persona. Why quiere decir por qué. ¿Por qué? Why does Susan cry? ¿Por qué Susan llora? Y este why, que quiere decir por, te pregunta, ¿por qué? Lo vamos a contestar siempre con because, que quiere decir por qué de respuesta. Entonces la pregunta dice, why does Susan cry? ¿Por qué llora Susan? Because she is sad. Porque ella está triste. Alright. Vamos con el who. Who quiere decir quién. ¿A quién o con quién? Ahorita se los explico. Who do you live with? ¿Con quién vives? I live with my parents. Yo vivo con mis padres. ¿Sale? ¿Hasta ahí todo bien? What do you do? Who do you live with? Ahora, este with quiere decir con. ¿Sale? Nada más que, bueno, en español también lo tenemos. Y decimos con quién juegas, con quién trabajas, con quién ríes. ¿Sale? Pero este con, en español que va al principio, en inglés lo vamos a poner hasta el final. Who do you live with? ¿Con quién ríes tú? O con quién tú ríes, whatever. Ok, other example. Who does she? ¿Por qué pongo el does? Porque estoy hablando de she, de una tercera persona. Who does she love to? ¿A quién ama ella? Ok, este to quiere decir a, pero en español la ponemos al principio. A quién amas, a quién ayudas, a quién extrañas, a. Pero este a lo vamos a poner al final, ¿sale? Aunque al traducir se pronuncia al principio. Who does she love to?
¿A quién ama ella? She loves to her family. Ella ama a su familia. Alright, people? Okay. So, what do you eat? What do you eat? ¿Qué comes? Okay. Aquí tenemos preguntas. What do you eat? Where does she live? ¿Dónde vive ella? When do you go to school? ¿Cuándo tú vas a la escuela? Why does he work in a bank? Me falta una letra aquí. In a bank. ¿Por qué ella trabaja en un banco? Who do you dance with? Con. Who do you dance with? ¿Con quién bailas tú? Right? Okay, people. So that's it. We're finished with the simple present. Hasta aquí llegamos con presente simple. Obviamente lo vamos a seguir utilizando, pero ya de manera práctica, ¿sale? Con actividades. Pero la parte gramatical, las WH question, las time expression, los frequency adverbs, ya los enseñé, ¿alright? O bueno, ya los estudiamos. Entonces, les voy a dejar la actividad en la clase. Hoy, si me permitió grabarla, también la voy a volver a subir. Ayer ya no la subí, pero también por eso hoy quería dar repaso. Es prácticamente lo mismo que vimos el día de ayer. Alright, people. So if you don't have any other question, si no tienen dudas o preguntas, see you next class. Nos vemos en la próxima clase, que es el día viernes. Alright. Bye bye. Take care. Cuídense.